Buenos días, padres de familia y estudiantes, espero que se encuentren muy pero muy bien. Bueno, seguimos avanzando en este proceso que es formativo e integral y que es desde la virtualidad. Les mando un abrazo enorme a cada uno de ustedes y espero que se disfruten mucho la clase de sociales. Jóvenes, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a hablar sobre las revoluciones en América Latina. El aprendizaje es reconocer las características de las distintas revoluciones ocurridas en América Latina. Con la primera que vamos a iniciar es con la Revolución Mexicana, que la tenemos desde 1910 hasta por lo menos 1920, es decir, desde a principios del siglo XX. Entonces, la Revolución Mexicana fue un conflicto de corte político y social que vivió México durante los primeros años del siglo XX. Gran parte de la población se levantó en armas, cansados de sufrir las desigualdades sociales y las grandes dificultades económicas. Este estallido social se inicia luego del desgaste producido por 30 años del mandato dictatorial de Porfirio Díaz. En este caso se llama el Porfiriato. Les voy a comentar las 5 características, las más importantes de lo que es la Revolución Mexicana. Nace de las desigualdades económicas y políticas que existían en México. Los campesinos no tenían ningún tipo de posibilidades económicas, ni políticas, ni sociales. Entonces, la desigualdad era muy, muy abismal. Se promueve el movimiento agrario. Esta revolución es bastante importante porque es el movimiento agrario, es decir, los indígenas y campesinos son los que lideran esta revolución. Se generan luchas de caudillaje. En este caso, vemos cómo ese caudillaje, representado por varias personas o líderes, en este caso Pancho Villa, que era uno de los que tenía como el caudillaje y la lucha entre el porfiriato, quitar ese mandato y lograr tener una democracia. Se inicia una lucha entre los seguidores de Zapata, Villa, Carranza o incluso de los que aún querían seguir los lineamientos del ya fallecido Madero. Todas estas personas que mencioné aquí son líderes de la Revolución Mexicana. Acá tenemos 4 que busca la creación de una nueva constitución para México. Es aquí cuando ellos logran consolidar entonces esa revolución mexicana y se logra hacer entonces lo que hoy conocemos como la Constitución de México en el siglo XX. Tuvo influencia en las artes y la cultura. Nos debe quedar claro que en la Revolución Mexicana el movimiento agrario es quien lidera esta revolución a causa de unas desigualdades económicas, sociales y políticas. Revolución en Bolivia. Esta se da en 1952. Esta revolución, llamada también la Revolución Nacional, fue el periodo de la historia de Bolivia en el que gobernó el movimiento nacionalista revolucionario. Esta etapa se inició el 9 de abril, cuando una insurrección popular acabó, en este caso con la junta militar que se había hecho a cargo del país. Entonces vemos que esta lucha o esta revolución boliviana fue la primera y hasta hoy única insurrección obrera triunfante en América Latina. Entonces, chicos, mientras que en la Revolución Mexicana quienes lideraron la revolución fueron los campesinos, acá en la Revolución Boliviana fueron los obreros. El 9 de abril de 1952 marcó un hito en la historia de Bolivia. Los obreros mineros derrotaron en la ciudad de La Paz al ejército boliviano. Sin embargo, esta revolución no fue protagonizada únicamente por la clase obrera. Contrariamente, fue el resultante de una alianza de clases sociales que influyó a sectores medio urbanos, representados políticamente por el movimiento nacionalista revolucionario. En este caso, liderado por Víctor Paz Estenssoro. Bueno,
Encontramos unas características principales de lo que fue esta revolución boliviana. Hubo como unos hechos que marcaron como el inicio de esta. Entonces vemos la Gran Depresión que se da en 1929, que comenzó en los Estados Unidos y se transformó pronto en lo que se ha conocido como la Gran Depresión, y que sus efectos llegaron a todas partes del planeta. Y Bolivia pues no era la excepción. En el caso de Bolivia, la crisis provocó un gran descenso de los precios de su mineral más preciado. En este caso es el estaño. La merma de esta fuente de ingreso hizo que el país debiera declarar suspensión de pago con la deuda externa. Otra causa que generó esta revolución fue la Guerra del Chaco. En 1932 comenzó un conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay, que duró casi 3 años. El motivo fue la disputa por un territorio llamado el Chaco Boreal. Este enfrentamiento supuso que los dos países, que ya de por sí eran los más pobres de la región, gastaran en una enorme cantidad de recursos. Todo esto fue generando lo que conocemos como la Revolución Boliviana. También encontramos que era, en este caso, el país de Bolivia era dominado por la oligarquía, es decir, por las personas ricas, por las personas de dinero, de la élite. La burguesía era muy escasa y existía un gran número de campesinos indígenas sin apenas derechos. Entonces acá quienes tomaban más fuerza eran estos terratenientes y latifundistas. Dentro de esa revolución se llegaron a dar varios acontecimientos que dieron un giro importante en Bolivia, como fue el sufragio universal, en el que varias personas, la gran parte de las personas o ciudadanos de Bolivia pudieran votar, cuando llegó al gobierno el Movimiento Nacional Revolucionario, a cargo del líder que ya les mencioné. Hubo una reforma del ejército, después de haberlo derrotado en las jornadas de abril en 1952, el nuevo gobierno emprendió una reforma en profundidad del ejército. Para empezar, legisló para que pasara de contar con 20.000 efectivos a que solo tuviera 5.000 efectivos, ¿sí? Otra característica fue que nacionalizaron sus minas. En un principio, cuando yo digo que nacionalizaron las minas, chicos, es que les pertenece al Estado, no les pertenece a ninguna entidad privada. Y al principio de todo este tema de la revolución, estaban a cargo estas minas, a cargo por 3 grandes empresas, como era Aramayo, Patiño y Hostil. Entonces, estas minas fueron nacionalizadas. También hubo una reforma agraria. La estructura de la propiedad de la tierra en Bolivia previa a la revolución estaba dominada por los grandes terratenientes. ¿Se acuerdan que les decía que la oligarquía también hacía una parte de por qué se inició esta revolución? Ellos tenían mucho poder y los que tenían menos recursos no tenían nada. El 70% de los terrenos del cultivo estaban en manos de solo un 4,5% de la población. ¿Sí? Entonces se pueden imaginar el tema de desigualdad que existía. Entonces, esa reforma agraria pudo generar ciertas condiciones de estabilidad. También hubo unas reformas educativas. Más del 65% de los bolivianos, según datos de 1952, eran analfabetas. El gobierno del Movimiento Nacional Revolucionario creó la Comisión Nacional de la Reforma Educativa para solventar esta gran carencia social. La Revolución Cubana. Esta inicia en 1959. A comienzos del año de 1959, el ejército rebelde, una guerrilla de base campesina, comandado por los hermanos Fidel y Raúl Castro, el argentino Che Guevara y Camilo Cienfuegos, derrotó a las fuerzas estatales comandadas por el dictador Fulgencio Batista. Este señor, Fulgencio Batista, fue un presidente, digámoslo así, dominado desde el exterior por Estados Unidos. Y el nivel de corrupción que existía en Cuba era muy alto. Es así que comienza una serie de opositores frente a este gobierno.
y uno de los más fuertes fue el inicio de estas guerrillas en Cuba. La Revolución cubana fue exitosa en derrocar el gobierno pro-norteamericano de Batista e instaurar uno nuevo bajo la premisa democrática. También bajo la influencia de la Unión Soviética, que rápidamente viró hacia el comunismo, chicos. Actualmente, Cuba es comunista. Constituyó un símbolo latinoamericano de la lucha antiimperialista y de la posibilidad de la autodeterminación de los pueblos. Ocurrió en un contexto internacional complejo y bipolar. Ese contexto se llama la Guerra Fría. Chicos, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando hablamos allá en grado octavo y les decía que una de esas, las últimas independencias que se dio en América Latina fue Cuba, que estaba dominada por los españoles, pero que Estados Unidos trajo uno de sus barcos, el Maine, ¿se acuerdan? Y que ese fue bombardeado, y es ahí cuando Estados Unidos entra en acción y comienza a expulsar a cada uno de los españoles que se encontraban en Cuba. Y si bien Cuba adquiere su independencia, pero queda bajo el dominio político y económico de Estados Unidos. Eso fue un tema cuando hablamos del imperialismo estadounidense, ¿sí? Fue uno de los temas que hablamos durante el periodo de grado octavo. Bueno, comienza entonces así una lucha armada con las guerrillas comunistas rebeldes y culminó con la instauración de un gobierno revolucionario. Aquí en las imágenes ustedes encuentran a esas personas que lideraron esta revolución. Él mismo fue la dictadura cubana, gobernado por casi su totalidad por los hermanos Castro, Fidel y Raúl. Nos encontramos que en la revolución cubana, el gobierno de Batista, en ese caso antes de que se diera la instauración pues, de los hermanos Castro, no lograba ocultar los escandalosos niveles de corrupción ni su origen fraudulento. Es por ello que comienzan a cuestionar este gobierno. Y también porque el hecho de que era una marioneta, en este caso de los Estados Unidos. Fueron muchas las causas que tuvo por las que se originó la revolución cubana, como fue el descontento popular, gracias a la corrupción del régimen de Batista, el derrocamiento del Partido del Pueblo Cubano, que era donde, pues, en ese caso los cubanos se identificaban, y una, que es muy importante, la intervención norteamericana en Cuba. Todas las políticas intromisivas de Estados Unidos en Cuba databan desde hace décadas, tanto así que la Constitución de Cuba tenía en su momento a Estados Unidos como uno de sus mejores aliados y que podía hacer cualquier cosa en su país. Dice que ya que el país norteamericano había intervenido en la propia emancipación cubana, cuando yo hablo de emancipación es de liberación cubana de los españoles, ya eso se los expliqué. Bueno, entonces comienzan una lucha armada. En un principio se hablaba de un régimen democrático, pero que poco a poco se fue convirtiendo en un régimen comunista. Cuba fue bastante importante dentro del tema del contexto de la Guerra Fría, porque ahí se da una de las crisis que tiene esta Guerra Fría, como es la crisis de los misiles en Cuba. Es cuando llegan los de la URSS, Unión Soviética, y ubica misiles en Cuba para atacar a Estados Unidos. Ahí por poco se desata una de las peores guerras del mundo. Una de las consecuencias de la Revolución cubana, bueno, varias, sería el fin de la dictadura de Batista en 1959 y la proclamación de un nuevo gobierno, que en ese caso iba a ser muy democrático. Después viene la transición paulatina de Cuba hacia un gobierno comunista, bajo el mando de los guerrilleros de Castro, de los hermanos Castro. La declaración de enemistad con los Estados Unidos y la alianza de Cuba con la Unión Soviética. Bueno, deben saber que inmediatamente cuando se da todo el tema de la crisis de los misiles en Cuba, crea una estrecha alianza Cuba con la Unión Soviética.
y Estados Unidos queda aparte. Y en este caso, en 1960, Estados Unidos inició el bloqueo a la isla. Vean lo que le pasa a Cuba, chicos. Crea una enemistad con Estados Unidos y tiene mucha razón porque prácticamente Estados Unidos dominaba a Cuba y hacía lo que se le diera la gana en Cuba, y había un poco de resentimiento por parte de los cubanos. Y Cuba se refugia en uno de los peores enemigos en su momento durante la Guerra Fría, se refugia con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Pero ¿cuándo queda desamparada Cuba? En 1991, cuando se da la caída de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas como protectora del bloque socialista del mundo. Y así llegó a su fin la Guerra Fría, ¿sí? Entonces queda desamparada Cuba, que esta era una de las naciones más poderosas y en este caso protegía a Cuba. De hecho, los rusos actualmente tienen muy buenas relaciones con Cuba. Eso afectaba significativamente a Cuba, que aún sufría el embargo estadounidense. No podía comerciar libremente al mismo tiempo que su principal fuente de alimento y de financiamiento acababa de derrumbarse. Eso significó un agudo periodo de crisis en Cuba. La población sufrió hambruna, colapso del transporte por falta de hidrocarburos y emigración masiva del modo más desesperado, dando origen así a los tristemente célebres balseros cubanos. Quiero que les quede muy claro cómo fue el fin de Cuba, pues dentro de todo el contexto de esta guerra y de esta revolución, ¿sí? Entonces los cubanos son completamente dejados a un lado en el mundo gracias por el embargo que les hacen los estadounidenses. Pero también quedan desprotegidos y aún así pues están en su lucha están tratando de salir adelante. Pero aún sigue un régimen que no deja que sea completamente libre. Jóvenes, la Revolución Cubana fue entonces el eje el ejemplo para las naciones latinoamericanas de convertirse en un país comunista, llevar a cabo todos los ideales de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, pero que llegó la Operación Cóndor y acabó con cada una de esas ideas. Bueno, por último tenemos la Revolución Nicaragüense, que se da en 1979. Esta revolución fue conocida como un proceso abierto que se extendió desde 1978 hasta 1990 y logró de forma exitosa derrocar a la dictadura de la dinastía Somoza, instaurando un gobierno progresista de izquierda, ¿sí? Este Somoza ha sido uno de los dictadores y que se ha durado mucho tiempo. Estamos hablando de Nicaragua. La revolución fue llevada a cabo por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, en una época bajo la cual América Latina experimentó un periodo de gran incertidumbre política dominada por las constantes luchas entre las facciones de izquierda y derecha y la injerencia norteamericana. A mí me están hablando de una época bajo la cual América Latina experimentó varios periodos. Estamos hablando de la Guerra Fría. Ante la constante presencia de los Estados Unidos en la política y en la economía de Nicaragua, junto a la existencia de un gobierno dictatorial de derecha instaurado en el poder desde 1937, numerosos líderes de izquierda comenzaron a reaccionar, ¿cierto? Comenzaron a cuestionar este gobierno. Uno de ellos fue el líder nacionalista Augusto Sandino, quien rechazaría fuertemente la activa participación de los Estados Unidos y el apoyo brindado al gobierno dictatorial de Anastasio Somoza. Entonces aquí el líder, ¿quién es? Augusto Sandino, dando origen así a la famosa revolución nicaragüense. Aquí encontramos unos hechos que marcaron esta revolución, como fue la muerte
la muerte de Sandino, el asesinato de Augusto Sandino, tras ser asesinado el líder de izquierda Sandino en 1934, pues toman como a este señor como ejemplo para iniciar lo que conocemos como la revolución. Tienen como ejemplo el triunfo de la revolución cubana, lo ven como un ejemplo para ellos salir adelante y también hacer un cambio en su país. Otra causa ahí que pudo generar pues esta revolución fue el terremoto de Managua, que se dio en 1972 y trajo graves consecuencias económicas y sociales para la clase media y sobre todo para las bajas del país. Comienzan una serie de inconformidades. Otro hecho que marca la historia de esta revolución fue la muerte de Pedro Joaquín Chamorro. Este señor, periodista estadounidense que escribía en contra de la dictadura y director del famoso periódico La Prensa, era el principal opositor político del régimen y gran aliado de las fuerzas sandinistas. Chicos, entonces vemos que también hay una inestabilidad económica y que se da a lo largo de la dictadura de Somoza. No hay una conformidad, ¿cierto? Aquí, en esta diapositiva, pueden ver la foto del señor, o el señor, en ese caso, Joaquín Chamorro. Aquí hay una frase que me llamó mucho la atención y fue: Pedro Joaquín Chamorro, héroe de la lucha contra la dictadura somocista, teniendo como fusil su pluma y como municiones la dignidad, la verdad y el coraje. ¿Sí? Eso fue como una de las principales características que vemos dentro de la revolución nicaragüense. Se logra llevar a un triunfo esta revolución, pero también hay muchas pérdidas de vidas. No es que las condiciones socioeconómicas hayan mejorado, también hay una sociedad civil inestable. Cientos de nicaragüenses seguían armados, lo que instauró un clima de violencia entre la población. Y pues habla de una cultura política destruida. Después de la dictadura y la revolución, la cultura política de Nicaragua quedó sumergida en una falta de confianza institucional y una marcada tendencia a la personalización de los proyectos políticos, la eliminación sistemática del oponente y el ejercicio arbitrario de la política, chicos. Entonces, esta se genera esta revolución. Sí es verdad que trataron de hacer un cambio, es verdad que buscaron una democracia, pero que costó mucho a la población nicaragüense. Jóvenes, espero que haya sido de su agrado el tema en el día de hoy. Espero que tengan un feliz día y gracias por su atención. Chao.